Veritatis Splendor, sobre la enseñanza moral de la Iglesia. Venerables hermanos en el episcopado, salud y bendición apostólica. El esplendor de la verdad brilla en todas las obras del Creador, y de modo particular en el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Pues la verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre, que de esta manera es ayudado a conocer y amar al Señor. Por esto el salmista exclama: alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Introducción. Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre. 1. Llamados a la salvación mediante la fe en Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre. Los hombres llegan a ser luz en el Señor e hijos de la luz, y se santifican obedeciendo a la verdad. Mas esta obediencia no siempre es fácil, debido al misterioso pecado del principio, cometido por instigación de Satanás, que es mentiroso y padre de la mentira. El hombre es tentado continuamente a apartar su mirada del Dios vivo y verdadero y dirigirla a los ídolos, cambiando la verdad de Dios por la mentira. De esta manera, su capacidad para conocer la verdad queda ofuscada y debilitada su voluntad para someterse a ella. Y así, abandonándose al relativismo y al escepticismo, busca una libertad ilusoria fuera de la verdad misma. Pero las tinieblas del error o del pecado no pueden eliminar totalmente en el hombre la luz de Dios Creador. Por esto, siempre permanece en lo más profundo de su corazón la nostalgia de la verdad absoluta y la sed de alcanzar la plenitud de su conocimiento. Lo prueba de modo elocuente la incansable búsqueda del hombre en todo campo o sector. Lo prueba más aún su búsqueda sobre el sentido de la vida, el desarrollo de la ciencia y la técnica, testimonio espléndido de las capacidades de la inteligencia y de la tenacidad de los hombres. No exime a la humanidad de plantearse los interrogantes religiosos fundamentales, sino que más bien la estimula a afrontar las luchas más dolorosas y decisivas, como son las del corazón y de la conciencia moral. Ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales: ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo discernir el bien del mal? La respuesta es posible solo gracias al esplendor de la verdad que brilla en lo más íntimo del espíritu humano. Como dice el salmista, muchos dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. La luz del rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de Jesucristo, imagen de Dios invisible, resplandor de su gloria, lleno de gracia y de verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Por esto, la respuesta decisiva a cada interrogante del hombre, en particular a sus interrogantes religiosos y morales, la da Jesucristo. Más aún, como recuerda el Concilio Vaticano II, la respuesta es la persona misma de Jesucristo. Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, pues Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo, el Señor. Cristo, el nuevo Adán, es la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Jesucristo, luz de los pueblos, ilumina el rostro de su Iglesia, la cual es enviada por él para anunciar el Evangelio a toda criatura. Así la Iglesia, pueblo de Dios en medio de las naciones, mientras mira atentamente a los nuevos desafíos de la historia y a los esfuerzos que los hombres realizan en la búsqueda del sentido de la vida, ofrece a todos la respuesta que brota de la verdad de Jesucristo y de su Evangelio. En la Iglesia está siempre viva la conciencia de su deber permanente de escrutar a fondo los signos de los tiempos
e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que de manera adecuada a cada generación pueda responder a los permanentes interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida, presente y futura, y sobre la relación mutua entre ambas. 3. Los pastores de la Iglesia, en comunión con el sucesor de Pedro, están siempre cercanos de los fieles en este esfuerzo, los acompañan y guían con su magisterio, hallando expresiones siempre nuevas de amor y misericordia, para dirigirse no solo a los creyentes, sino a todos los hombres de buena voluntad. El Concilio Vaticano II sigue siendo un testimonio privilegiado de esta actitud de la Iglesia, que, experta en humanidad, se pone al servicio de cada hombre y de todo el mundo. La Iglesia sabe que la cuestión moral incide profundamente en cada hombre, implica a todos, incluso a quienes no conocen a Cristo, su Evangelio y ni siquiera a Dios. Ella sabe que precisamente por la senda de la vida moral está abierto a todos el camino de la salvación, como lo ha recordado claramente el Concilio Vaticano II. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y prosigue: Dios, en su providencia, tampoco niega la ayuda necesaria a los que sin culpa todavía no han llegado a conocer claramente a Dios, pero se esfuerzan con su gracia en vivir con honradez. La Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que hay en ellos, como una preparación del Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que puedan tener finalmente vida. Objeto de la presente encíclica. 4. Siempre, pero sobre todo en los 2 últimos siglos, los sumos pontífices, ya sea personalmente o junto con el colegio episcopal, han desarrollado y propuesto una enseñanza moral sobre los múltiples y diferentes ámbitos de la vida humana. En nombre y con la autoridad de Jesucristo, han exhortado, denunciado, explicado, en fidelidad a su misión y comprometiéndose en la causa del hombre, han confirmado, sostenido, consolado, con la garantía de la asistencia del Espíritu de verdad, han contribuido a una mejor comprensión de las exigencias morales en los ámbitos de la sexualidad humana, de la familia, de la vida social, económica y política. Su enseñanza dentro de la tradición de la Iglesia y de la historia de la humanidad representa una continua profundización del conocimiento moral. Sin embargo, hoy se hace necesario reflexionar sobre el conjunto de la enseñanza moral de la Iglesia, con el fin preciso de recordar algunas verdades fundamentales de la doctrina católica, que en el contexto actual corren el riesgo de ser deformadas o negadas. En efecto, ha venido a crearse una nueva situación dentro de la misma comunidad cristiana, en la que se difunden muchas dudas y objeciones de orden humano y psicológico, social y cultural, religioso e incluso específicamente teológico, sobre las enseñanzas morales de la Iglesia. Ya no se trata de contestaciones parciales y ocasionales, sino que partiendo de determinadas concepciones antropológicas y éticas, se pone en tela de juicio de modo global y sistemático el patrimonio moral. En la base se encuentra el influjo más o menos velado de corrientes de pensamiento que terminan por erradicar la libertad humana de su relación esencial y constitutiva con la verdad. Y así se rechaza la doctrina tradicional sobre la ley natural y sobre la universalidad y permanente validez de sus preceptos. Se consideran simplemente inaceptables algunas enseñanzas morales de la Iglesia. Se opina que el mismo magisterio no debe intervenir en cuestiones morales, más que para exhortar a las conciencias y proponer los valores, en los que cada uno basará después autónomamente sus decisiones y opciones de vida.
Particularmente hay que destacar la discrepancia entre la respuesta tradicional de la Iglesia y algunas posiciones teológicas, difundidas incluso en seminarios y facultades teológicas, sobre cuestiones de máxima importancia para la Iglesia y la vida de fe de los cristianos, así como para la misma convivencia humana. En particular, se plantea la cuestión de si los mandamientos de Dios que están grabados en el corazón del hombre y forman parte de la alianza son capaces verdaderamente de iluminar las opciones cotidianas de cada persona y de la sociedad entera. ¿Es posible obedecer a Dios y por tanto amar a Dios y al prójimo sin respetar en todas las circunstancias estos mandamientos? Está bien difundida la opinión que pone en duda el nexo intrínseco e indivisible entre la fe y moral, como si solo en relación con la fe se deba decidir la pertenencia a la Iglesia y su unidad interna, mientras que se podría tolerar en el ámbito moral un pluralismo de opiniones y de comportamientos, dejados al juicio de la conciencia subjetiva individual o a la diversidad de condiciones sociales y culturales. 5. En un tal contexto, todavía actual, he tomado la decisión de escribir, como ya anuncié en la carta apostólica Spiritus Domini, publicada el 1 de agosto de 1987, con ocasión del segundo centenario de la muerte de San Alfonso María de Ligorio, una encíclica destinada a tratar más amplia y profundamente las cuestiones referentes a los fundamentos mismos de la teología moral, fundamentos que sufren menoscabo por parte de algunas tendencias actuales. Me dirijo a vosotros, venerables hermanos en el episcopado, que compartís conmigo la responsabilidad de custodiar la sana doctrina, con la intención de precisar algunos aspectos doctrinales que son decisivos para afrontar la que sin duda constituye una verdadera crisis, por ser tan graves las dificultades derivadas de ella para la vida moral de los fieles y para la comunión en la Iglesia, así como para una existencia social justa y solidaria. Si esta encíclica, esperada desde hace tiempo, se publica precisamente ahora, se debe también a que ha parecido conveniente que la precediera el Catecismo de la Iglesia Católica, el cual contiene una exposición completa y sistemática de la doctrina moral cristiana. El Catecismo presenta la vida moral de los creyentes en sus fundamentos y en sus múltiples contenidos como vida de los hijos de Dios. En él se afirma que los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad, son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. Por los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu que les capacitan para ello. Por tanto, al citar el Catecismo como texto de referencia seguro y auténtico para la enseñanza de la doctrina católica, la encíclica se limitará a afrontar algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia, bajo la forma de un necesario discernimiento sobre los problemas controvertidos entre los estudiosos de la ética y de la teología moral. Este es el objeto específico de la presente encíclica, la cual trata de exponer sobre los problemas discutidos las razones de una enseñanza moral basada en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, poniendo de relieve al mismo tiempo los presupuestos y consecuencias de las contestaciones de que ha sido objeto tal enseñanza.